Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Hemos estado haciendo guerra espiritual porque la guerra que se está levantando no es contra sangre ni carne, sino esta guerra con la que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos es contra principados, gobernante, hueste de las tinieblas, de las regiones celestes, contra gobernantes de maldad de las tinieblas, contra el mismo Satanás. Y hoy como pueblo de Cristo nosotros debemos de estar haciendo guerra espiritual. Los juicios que se están aproximando a la tierra, los juicios que estamos viviendo en estos últimos tiempos, dice en el libro de Isaías capítulo 13 versículo 5, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro llamas de fuego. Pueblo de Cristo, la Biblia nos habla acerca de estos juicios que estamos viendo ya en estos últimos tiempos. Todo esto no es un asombro, sino son cumplimientos que vienen a la palabra de Dios. Pero del 2017 Dios me mostró acerca de esto, de este acontecimiento, del impacto de un asteroide, cual descenderá y caerá en una isla llamada Puerto Rico. Dios me mostró cómo aquel asteroide impactaba sobre la isla de Puerto Rico. Yo pude ver la isla desaparecer. Yo pude ver muchos lugares de nuestro mundo, de nuestra tierra desaparecer. Cuando Dios me habló acerca del asteroide, Dios me dijo: dile a mi pueblo que no tema, porque yo lo voy a guardar en el hueco de mis manos. Dile a mi pueblo que no tema, porque yo estaré con ellos. Dile a mi pueblo que yo voy a enviar un vallado y un cerco de ángeles para que le cubran, para que le protejan. Debemos de guardar víveres, que debemos de guardar agua, que debemos de guardar cosas enlatadas. Dios me habló hace tiempo de guardar alimento, de reservar alimento, porque esto que se acerca a la tierra no es ninguna fábula, no es ningún cuento, sino es algo real que Dios ha hablado y nosotros debemos de estar preparados. Es algo del cual el Señor ya ha estado hablando, de que nosotros debemos de prepararnos. ¿Cómo prepararnos? ¿Qué es lo que debemos de guardar? Y yo les pregunto, ¿están guardándose primeramente espiritual? Principalmente para tú guardar víveres y obedecer esta orden que Dios nos ha mandado a nosotros como hijos, debes de guardarte espiritualmente. Debes guardar tu vida espiritualmente, porque Dios claro dijo que Él va a guardar a aquellos que le han creído, a aquellos que le buscan en santidad. Porque al igual yo vi muchas iglesias cristianas evangélicas destruirse ante aquel impacto del asteroide donde la tierra se movía. Todo esto va a ser a nivel mundial. No solamente será aquí en México, será a nivel mundial. En cualquier esquina del mundo este juicio va a tocar la tierra. Yo pude ver cómo la tierra se estremecía, pude ver cómo la tierra se partía. Yo pude ver cómo los edificios se venían hacia abajo. Yo pude observar cómo el mar salía de su lugar. El mar se llevaba a niños, el mar se llevaba a adultos, ancianos, jóvenes, iglesias cristianas, pastores, evangelistas, profetas. Pero yo veía un cerco de ángeles que guardaban a la iglesia de Cristo. Dios me decía: dile a mi pueblo que guarde alimento, que junte alimento, que almacene alimento, porque esto está en breve. Y yo le dije: Señor, ¿esto será antes de tu venida o será después de tu venida? Y Dios me decía: no, hijo, esto será antes de mi venida. Y yo le decía: Señor, ¿por qué antes de tu venida? Y Dios Jehová me decía: ¿sabes por qué, hijo? Porque mi pueblo no está preparado. Porque mi pueblo no está preparado, hijo. Porque cuando esto acontezca, voy a sacudir el trigo, voy a quitar la cizaña, voy a separar el trigo. Porque mi iglesia no está preparada para irse conmigo a las bodas del Cordero. Hijo mío, mi pueblo no está preparado. Es por eso que mando este juicio, porque yo no puedo ser burlado, porque yo voy a limpiar altares, yo voy a sacudir el trigo, me decía Dios.
Es necesario que esto acontezca, hijo. Yo me acuerdo como si fue el día de ayer el cual el Señor me dijo esto. Primero vamos a tomar el tema cómo guardarnos espiritualmente para que Dios te proteja en aquel día grande y espantoso. Primero debes de guardar tu espíritu, tu vida espiritual. Y tal vez te has de preguntar, pero ¿cómo voy a guardar mi vida espiritual? Tú vas a guardar tu vida espiritual ayunando. Vas a guardar tu vida espiritual vigilando, haciendo vigilia, haciendo velada. Tú vas a guardar tu vida espiritual santificándote, apartándote del mundo y buscando a Dios en santidad. ¿Cómo te vas a guardar espiritualmente? Dejando el pleito, dejando el chisme, dejando la contienda, dejando la división, dejando el adulterio, la fornicación, el pecado, la brujería, la hechicería, dejando todo lo que a Dios no le agrada. Todo lo que es en contra del Espíritu, tú lo debes de dejar y debes de empezar a vivir en el Espíritu. Debes de vivir, guardarte en el Espíritu, escudriñando la palabra de Dios. Dejando toda corriente del mundo, dejando todo pecado. Debes de empezarte a santificar, a limpiar espiritualmente. Tú no puedes guardar víveres y estás viviendo una vida de doble ánimo. No puedes estar guardando agua embotellada, preparándote para el juicio, si estás descuidando tu vida espiritual. Tú debes de empezar a cuidar tu vida espiritual. Porque si tú le obedeces a Dios y empiezas a cuidar tu vida espiritual, en aquel día Dios te va a guardar. En aquel día Dios te va a proteger. Algo de lo que Dios me mostró el 21 de marzo del 2019. Fue nuevamente el juicio derramado a la tierra del impacto de aquel asteroide. Dios me mostró cómo nosotros estábamos en esta iglesia, yo y la congregación que venimos a buscar el rostro de Dios en esta iglesia, en esta casa, Ríos de Agua Viva. Cómo nosotros estábamos en este lugar. Y como yo decía, pero se nos ha terminado el agua, y el Señor me decía, mira, esto no va a ser suficiente. Dios me decía, esta agua que ustedes tienen guardada, almacenada, no va a ser suficiente. Yo le decía a Dios, pero ¿cómo es que ahora vamos a sobrevivir? Ya no tenemos agua, ya no tenemos alimento, todo se nos ha terminado. Dios me dijo, adoren mi nombre, alaben mi nombre. Empezamos a hacer un servicio, un culto en este lugar, sin tener electricidad, sin tener luz física. Empezamos a alabar a Cristo, a alabar al Señor en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la aflicción. Empezamos a alabar a Dios después de que aquel juicio había acontecido. Y cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, yo decía, Dios, pero ¿qué es lo que vamos a beber? Ya no tenemos agua. En aquel momento Dios me mostró cómo el altar empezó a partirse. Cuando el altar empezó a partirse, el altar se empezó a abrir y yo empecé a ver una fuente de agua que brotaba del altar. Y Dios me decía, hijo mío, en los últimos días, antes de mi venida, vendrá un avivamiento de mi Espíritu Santo, nunca antes visto en la tierra. Vendrá el último avivamiento, el último soplo de mi Espíritu Santo, donde verán cosas sobrenaturales, me decía Dios. Yo recuerdo cada palabra. Él me decía, son las cosas sobrenaturales que verán en los últimos tiempos. Yo les daré del agua mía, me decía Dios. Así como brotó agua de la peña, así brotará agua en aquel tiempo. Y ustedes beberán y yo no los dejaré morir de sed. Pero unas cosas le pido, me decía Dios. Que me tengan fe, que me crean, que confíen en mí, que vivan en santidad. Yo le decía, Señor, pero ya hemos bebido agua, ya hemos tomado agua. Y ahora, Señor, ¿cómo nos vamos a alimentar? Dios, de aquel momento, me acuerdo que enviaba unos ángeles con unas charolas grandes. Y aquellos ángeles traían muchos panes, comida. Dios me decía, en los últimos tiempos, después de aquel juicio, mandaré a mis ángeles para alimentarles. Ellos les alimentarán. Pero Dios nos manda a que le creamos, a que seamos fieles con Él, a que tú y yo creamos esta palabra. Tú le debes de creer a Dios a través de esta palabra.
Dios no solamente ha hablado a través de mi vida para darte este mensaje acerca de los juicios que vienen próximamente a la tierra. Estamos viviendo ya los últimos tiempos. El fin se acerca y necesitamos estar preparados. Dios me mostraba las cosas que nosotros debemos de guardar. Pero para tú guardar estos víveres necesitas buscar a Dios en santidad. Necesitas dejar a lo que Dios no le agrada. La contienda, la división, el chisme, el murmurar, el juzgar a tu prójimo, déjalo. Tú empieza a prepararte para este juicio. No te distraigas con las cosas de al lado, ni con lo que está pasando al lado. Tú pon tus ojos sobre Jesús, porque Él va a ser el que te va a guardar. Mucha gente nos puede decir que estamos locos, ¿por qué estamos guardando agua? Nosotros estamos guardando agua porque hay un Dios que todavía habla, hay un Dios que todavía revela. Así como el diablo habla a través de muchas personas, así también nosotros tenemos un Dios que habla, un Dios que revela, un Dios que escudriña lo más profundo de los corazones, y nosotros debemos de hacer caso a la voz de Dios. Nosotros estamos guardando agua para este evento mundial que se aproxima a la tierra. Nosotros estamos guardando lámparas. Dios nos ha mandado a guardar lámparas. Si usted sabe, si usted ha visto mis videos desde el 2017, usted recordará una experiencia donde el Señor me decía lámpara a la mano, lámpara a la mano. El 21 de marzo Dios me lo recuerda, que nosotros debemos de guardar lámparas de pila. Usted puede ver, esta lámpara alumbra. En aquel día, cuando sea el impacto del asteroide, nosotros vamos a necesitar luz física. ¿Por qué? Porque no va a haber electricidad. Yo vi como los postes, las líneas, la electricidad se caía. Explosiones habían sobre cada esquina de la tierra. Y por eso Dios me decía lámpara, tengan lámpara a la mano porque la van a necesitar. Usted puede ver esta lámpara tiene pilas. Usted puede comprar muchas lámparas, puede comprar muchas pilas, almacenarlas en una caja, sellar esa caja y guardarlas para aquel día. Necesitas ya estar preparándote. Necesitas guardar agua embotellada, no solamente agua embotellada. Ahora me preguntarás, ¿y qué clase de alimentos voy a guardar? Puedes guardar arroz, frijol, todo lo que tú creas que es necesario, sal, azúcar, miel. Puedes guardar todo lo que crees que es necesario, aceite, cosas personales que tú vas a necesitar, papel higiénico, pasta dental, todo lo que creas que es necesario. Esta es una tarea que yo te estoy dejando, que tú pienses a pensar y empieces a meditar, que si este asteroide no nos impacte lo más pronto posible, ¿qué es lo que tú vas a necesitar para poder sobrevivir? Principalmente el agua es lo más importante, pero también de lo demás, arroz, frijoles. Hay muchas medidas para poder guardar aquello. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos guardado. Pero también va a haber personas que van a llegar heridas. Personas que van a llegar heridas físicamente. Tú debes de guardar vendas. Debes de guardar agua oxigenada. Debes de guardar medicamento, debes de guardar pastillas para dolores de cabeza, para fiebre, para dolores musculares, para infección. Debes de guardar muchas cosas. Debes de tener tu botiquín ya preparado, todo listo. Nosotros no sabemos si esto puede ocurrir mañana, puede ocurrir pasado mañana, puede ocurrir en unos meses. Dios no nos ha dado fecha. Lo que sí Dios nos ha dicho, prepárense, porque los voy a sorprender con mi juicio. Prepárense. Dios nos los ha hablado muchas veces. Estén preparados, porque pronto mi ira caerá a la tierra. Dios ya está cansado de tanta maldad, de tanto pecado. Sí, la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y Dios ya tiene decretado el día, la hora y la fecha en que Dios va a mandar esos 2 asteroides para impactar la tierra. Dios me mostró el asteroide que impactaba la isla de Puerto Rico y un segundo asteroide que impactaba lo que es California. Debemos de estar ya preparándonos.
Prepárate, congrégate, ve a la iglesia, busca a Dios en todas las actividades que hay en tu iglesia. Si hay oración, hay ayuno, ahí está, estate buscando la presencia de Dios. Pide misericordia por las noches, Señor, Señor, dile, Señor, cuando esto vaya a acontecer a la tierra, cuando tú mandes este juicio a la tierra, prepárame, Señor, dame las fuerzas necesarias. Que yo tenga una fuerza, una habilidad, Señor, una fuerza espiritual, que yo pueda sostenerme en pie ante aquel juicio. Como humanos nosotros nos vamos a estremecer, nuestra carne se va a estremecer, pero estará el ángel de Jehová al lado de nosotros para guardarnos, para protegernos. También la mano de Dios va a estar para guardarte a ti y a tu familia. Pero pide misericordia, clama por las noches, por la madrugada. Ponte a clamar, a gemir en el Espíritu pidiendo misericordia. No te descuides por ningún momento, que nadie te descuide por ningún momento. Agárrate de la mano de Dios, agárrate de la mano del Señor. Unge tu casa con aceite. Dios ha mandado ungir nuestra casa, nuestro territorio. Márcalo con aceite, úngelo. Dile, Señor, unjo las paredes de mi casa, unjo el techo de mi casa. Pon ángeles, escuderos, arcángeles, pon a mi alrededor de mi casa, de mi familia. Cuando esto acontezca, Señor, tú puedas sostener mi casa. Mi casa no se cae porque está sobre la roca que eres tú. Empieza a orarle al Señor. Y cuando la tierra sea movida, sea estremecida a nivel mundial, la casa tuya quedará en pie, nada te va a pasar, porque la mano de Dios te va a sostener. Esto no es ningún juego, ningún relato, ninguna fantasía. Esto está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que entonces José interpretó el sueño del faraón y le dijo: el significado de tu sueño de parte de Dios es de que habrá 7 años de abundancia y 7 años de escasez, donde las vacas flacas, feas, espantosas se comían a las 7 vacas gordas, hermosas. Significa que la escasez que viene para Egipto es muy fuerte, es terrible. Necesitas tú tener a una persona que vaya al frente, a una persona inteligente, sabia, para poder almacenar alimentos en estos 7 años de abundancia, para que cuando vengan los 7 años de escasez tengamos alimento guardado, maíz, trigo guardado. Ese era el significado del sueño. Y tal como Dios se lo había dicho a José, así aconteció. Vinieron 7 años de escasez, pero ya el pueblo de Egipto había almacenado trigo, había almacenado alimento, ya tenía el almacén de alimento. Y Dios nos está hablando como en esos tiempos, que es tiempo de escuchar su voz. No digas esto no es bíblico. Esto es bíblico, iglesia de Cristo, porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 7, que habrá pestes y habrá hambres para estos tiempos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24 nos narra que viene hambre, que viene escasez, que viene pestes sobre los últimos tiempos. Ya estamos viviendo los últimos tiempos, ya se está dando cumplimiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice también en el libro de Isaías capítulo 13 verso 5 que Jehová enviará los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Necesitas estar apercibido porque todo está acercándose. Necesitas estar buscando la presencia de Dios y que nada te desenfoque de esto. Este fue el mensaje que hoy te quise dar. Para mí ha sido un gusto, un placer entregarte este mensaje en el nombre de Jesús. Lo he hecho con todo mi corazón, esperando que Dios edifique tu vida. Te invito en esta hora a que estés preparado para todo lo que Dios nos sorprenda, para todos los juicios que nos van a empezar a sorprender de parte de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora. Te saluda tu hermano Diego Ortiz.